Dos duras batallas libran hoy por hoy nuestras Fuerzas Armadas. Por un lado, la guerra contra la ilegalidad y los grupos armados residuales, y por el otro, una guerra por el honor, por la legalidad y la transparencia, por recuperar el cariño de los colombianos, del que siempre han gozado, pero que hoy por hoy se ve menguado. Néstor Rosanía es el director del Instituto del Centro de Estudios de Seguridad y Paz y nos acompaña a esta hora de la mañana para charlar. Néstor, qué gusto tenerlo a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Gracias a ti y a todos los televidentes. Empecemos hablando sobre el bombardeo en el Caquetá, donde se ha establecido hasta el momento que murieron 8 niños, pero en total fueron 18 los muertos. Ese bombardeo, ¿fue una acción desproporcionada del ejército? No, fue proporcionada porque estamos en la lógica de un conflicto armado, estamos en la lógica de combatir los grupos de disidencia que están creciendo, el negocio del narcotráfico. O sea, la operación puede estar, digamos, en el marco del derecho internacional, pero va a tener unas fallas que ya las vamos a empezar a analizar. Analicémoslas. ¿Qué debe tenerse en cuenta para hacer precisamente un operativo de esta magnitud? Vale, hay tres elementos fundamentales cuando se hace la planificación estratégica de una operación, ¿que son cuáles? Primero, la inteligencia. Inteligencia. Entonces, vamos a ver que la inteligencia se divide en dos partes. Hay una inteligencia humana y hay una inteligencia técnica. Humana y técnica. ¿En qué consiste? Entonces, ¿cuál es la humana? La humana son las personas que se infiltran, recogen la información, tienen fuentes y recogen toda esa información. La técnica son todas las personas dentro de las fuerzas que se encargan de todo el tema de software, equipos, interceptaciones, todo lo que hace todo ese tema tecnológico. El segundo paso. Entonces, estos dos recogen la información y se la van a pasar ¿a quiénes? A los asesores jurídicos operacionales. O sea, unos abogados. Son unos abogados que son militares y estos empiezan a hacer un análisis bajo unas variables que se enmarquen en el derecho internacional humanitario. Quiere decir que no haya escuelas cerca, que no haya iglesias cerca, cuáles son las comunidades, si hay comunidades afro, indígenas, mestizos, colonos. O sea, que no se vaya en la operación a golpear ningún... A violar el derecho internacional. A violar el derecho internacional. En este caso. ¿Y el tercer punto? El tercero, cuando sacan estas dos variables, el tomador de decisión, el comandante, ya da certeza y empieza la operación militar. Aquí hay un tema importante, Juan Diego, que es el margen de certeza. El margen de certeza se dice, o sea, no se puede tener un 100%, no se va a saber con totalidad 100%, pero se maneja un 85% de certeza. Ahora, el riesgo fue que se intentó bajar ese margen a un 60%. Eso fue lo que se intentó hacer en las polémicas directrices que, digamos, denunció el New York Times, donde se le obligaba a los integrantes de las tropas a dar resultados a cambio de recompensas y que revivía el fantasma de los falsos positivos. Claro, y al bajar la certeza, pues no se sabe realmente que se pueden caer en estos errores como el que ya estamos analizando. Pero hoy por hoy la certeza tiene que estar por encima del... Tiene que estar por encima del 85 y es un estándar internacional para tomar una decisión y no poner en riesgo a la población civil. En este caso, ¿usted cree que se cumplió eso? ¿El 85% no, de certeza? Sin lugar a dudas no. Yo creo que hubo fallas en la inteligencia porque no se pudo hacer una radiografía exacta, porque si tenemos en cuenta el número de bajas y el número de bajas de menores de edad, no era un grupo de 300, era un grupo de menos de 20 personas donde las bajas fueron muy altas. La defensa del gobierno y de las fuerzas militares ha sido la siguiente. Estos niños portaban uniforme y fusil y era muy difícil identificar si eran menores de edad o combatientes que estaban allí, y por esa razón proceden a bombardear. ¿Tiene sentido y lógica ese argumento? Puede tener sentido en la lógica, más bien, que los niños están dentro de un campamento y que pudieran estar uniformados. Pero ahí viene el tema de la inteligencia y la proporcionalidad. Hay que identificar y poder dar una cartografía lo más cercano a la realidad, y por eso la inteligencia es tan importante, la inteligencia humana. Entonces, eso puede estar cuestionable. Este hombre, el Cucho Giraldo, es el que dicen era el comandante de ese reducto, ese grupo armado que estaba allí en Caquetá, disidente de las FARC. ¿Realmente era un valor estratégico bombardearlo? Es importante porque estos mandos medios son los que están reestructurando todo lo que son esas disidencias a nivel nacional. Son mandos medios que conocen el terreno, conocen la parte operativa y tienen capacidad de reclutamiento. Él venía con 20 hombres desde Venezuela, pero estaba empezando a reorganizar la zona para empezar a manejar el tema del narcotráfico. El que tenga el botín del narcotráfico crece una disidencia muy rápido y él ya lo estaba empezando a hacer. Toda guerra, sea regular e irregular, aunque suene un poco absurdo, tiene reglas. Todas. ¿Cierto? Sí. El derecho internacional humanitario, ¿aquí se violó?
Bueno, hay unos principios, o sea, para decirle esto a los televidentes, hay derechos humanos que nos aplican a todos y hay algo que se llama el derecho internacional humanitario. Solo se aplica para la guerra, sea un conflicto entre dos estados o un conflicto interno. Entonces, a nosotros nos aplica el DIH. Entonces, hay unos principios rectores del DIH. ¿Qué es lo que dice? Protección o trato humano. A todo combatiente que sea capturado hay que darle un trato humano, lo dice el principio. Distinción. Sí. Hay que distinguir entre combatientes y no combatientes. Esto es bien importante. Aquí viene uno de los... Es complejo, ¿no? Es complejo, claro. Cuando uno puede distinguir o no. Ahí lo que se intenta es sacar a la población civil y hacer una distinción para que las operaciones sean dirigidas y digamos, no haya ese daño colateral. La proporcionalidad, que si yo tengo una capacidad armada superior, tengo que mirar, no puedo lanzar una bomba muy grande cuando no la necesito. O sea, hay una proporcionalidad del uso de mi fuerza como Estado. La limitación. La limitación va a ser relación a que tengo que empezar a limitar también mi poder y unas armas que están prohibidas. Por ejemplo, los estados no pueden utilizar minas antipersonales. Hay unas municiones que los estados no pueden utilizar porque realmente son excesivamente dañinas para el ser humano. Entonces, se limita el uso de las armas que yo también puedo utilizar. En ese orden de ideas, aquí se violó el DIH en esta operación. En el tema de la distinción, yo creo que ahí vamos a tener cómo se distinguían que eran menores de edad que están protegidos por el derecho internacional humanitario a los otros combatientes. Ahí yo creo que fue el error. Este es el mapa del departamento del Caquetá. Hoy por hoy el orden público en esta zona, ¿cómo está? ¿Y realmente se falló en la inteligencia en el caso del bombardeo? Bueno, dos cosas. El Caquetá es uno de los municipios más difíciles que hemos tenido. ¿Por qué? Porque aquí hay una gran cantidad de cultivos ilícitos. Y lo que vamos a ver es que todos estos municipios que han sido afectados por la guerra, lo que buscan es la salida hacia el mar, que ya lo vamos a ver en otro mapa. Todos están buscando que la salida al Pacífico, porque allá están las grandes rutas del narcotráfico, donde el cartel de Sinaloa es el gran comprador. Entonces, aquí hay dos elementos fundamentales: cultivos y laboratorios que buscan una salida hacia el Pacífico. Pasando a otro tema que usted ya empezaba a mencionar, relacionado con lo que está ocurriendo con la salida hacia el Pacífico, es inevitable hablar del Cauca, que está en este momento bajo fuego, entre otras cosas por lo que usted mencionaba, la salida hacia el Pacífico. Hoy, lo que está ocurriendo en esta zona, en esta región, ¿cómo puede analizarse? El Cauca tiene, y Nariño también tiene la misma situación, y es cuál. Los primeros 3 eslabones de la cadena, quiere decir cultivos, laboratorios y salida, que es propiamente el narcotráfico, lo tienen en un espacio muy corto de distancia. Entonces, eso hace que baje costos y que sea más seguro para los grupos armados aquí está ilegales. Caquetá, ¿no? Aquí está Caquetá. Entonces, piensa... Es Cauca. Exacto, Cauca, Nariño. Piensa en los que tienen cultivos en esta zona del país, o en esta zona, o en esta zona. De aquí todo el tren logístico hasta que salgan al mar es muy largo y eso hace que sea más costoso. O si le intentan sacar por Venezuela. Por eso se están disputando los grupos armados este espacio. Es muy corto, es muy rentable y muy seguro para ellos. Tenemos a esta hora participación a través de las redes sociales de nuestros televidentes, la de los pensamientos retorcidos, así se bautiza. Dentro de la polémica del bombardeo, la muerte de los niños es lamentable, pero la incorporación de menores es un problema de las diferentes instituciones, no solo las fuerzas militares. Es una realidad y esto nos demuestra que el reclutamiento nuevamente es un problema. Se pensaba que se acababan las FARC, se acababa este fenómeno, pero lo que vemos es que todas las disidencias están reclutando otra vez menores y ese es un gran desafío para el Estado y para los colombianos. En el Cauca está pasando lo mismo, este es el departamento del Cauca. El Cauca tiene la misma complejidad, digamos, norte del Cauca tiene municipios que están permeados por el tema no solo de cocaína, sino también de marihuana. Hay un gran volumen de marihuana que se queda en un consumo interno. Pero igual, ¿qué es lo que se están disputando todos los grupos? La salida al mar, los corredores que los saca hacia la venta hacia los carteles mexicanos, en especial Sinaloa. En el Cauca, investigaba yo, hay un problema también económico muy grave. El desempleo está por encima del 11%, la economía y demás está pasando un mal momento, no hay fuentes de empleo formal, todo eso también se vuelve en un caldo de cultivo para los actores armados. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O sea, el tema del Cauca ha habido un efecto globo y Nariño también. ¿Y en qué sentido? Llegan las fuerzas militares, como van a llegar ahorita 2.500 hombres, los grupos armados ilegales hacen un repliegue estratégico, los militares ocupan, pero los militares no van a estar ahí más de 6 meses. En 6 meses se retiran y esos grupos nuevamente vuelven a los mismos territorios. Eso es lo que se conoce como un efecto globo. ¿Qué hay que hacer, Juan Diego? Que llegue también es el Estado con infraestructura, salud, educación, pero importante, economías legales con los empresarios. O sea, una decidida estrategia y política nacional para crear economías legales en esas zonas del país.
todo eso se reclutan niños. Hay mucho reclutamiento y este bombardeo nos acaba de mostrar que el tema no solo están llegando de los municipios, estamos viendo como de otros lugares del país están llegando niños a ser reclutados. Ahora, importante, el derecho internacional humanitario dice, no es que exista el reclutamiento voluntario, porque es un menor de edad, él no tiene conciencia que va a ir a la guerra. Así él diga, me quiero ir, todavía se sigue considerando como un delito y una infracción al derecho internacional humanitario. Estos son cultivos ilícitos, principalmente de coca. Estratégicamente y geográficamente, el Cauca, nos decía usted, se ha vuelto una zona predilecta por los narcos para sacarla hacia el Pacífico. ¿Se puede cambiar eso? En este momento es bien complicado porque también dependemos del consumo de los Estados Unidos, un consumo que es desmedido. Y ahora hay unas cifras importantes aquí, Juan Diego. Sí, ¿cuáles? ¿Cuáles son? ¿Cuánto cuesta un kilo de cocaína en Colombia recién sacada del laboratorio? ¿Cuánto cuesta? El precio de fluctuación está entre 5.500.000 a 7.500.000. 5 millones a 7,5 millones, ¿no? aquí en Colombia, territorio colombiano, en el laboratorio. 5 a 7 millones. Ahora, ese mismo kilo en las calles de Miami puede estar entre 30 y 35 mil dólares. 30 y 35 mil dólares. Esos son más de 100 millones de pesos. Más de 100 millones de pesos. En Nueva York puede estar por encima de 40 a 45 mil dólares. Claro. Ahora te doy un dato bueno, creo que vamos para la... Sí. Para esa diapositiva. Exacto. ¿Cómo se transporta, cómo se saca la droga? El 70% de la droga que produce Colombia hoy siendo el primer productor, sale por el Pacífico, por vía marítima y sobre todo por este fenómeno, los semisumergibles. Esos son los semisumergibles. ¿Qué son los semisumergibles? Entonces comenzaron, digamos, con una lógica de lanchas rápidas y ya terminaron en esto. Es una versión de un pequeño submarino. Y estos semisumergibles pueden ir cargados. Los normales están entre 6 a 7 o los más grandes de 10 toneladas. Son 10.000 kilos de cocaína que puede llevar un semisumergible. Claro. ¿Cómo hacer, Néstor, para que nuestras fuerzas militares, que han sido otrora aplaudidas, aclamadas, queridas por el pueblo colombiano, no sigan cayendo en el descrédito? Bueno, yo creo que las fuerzas militares son vitales en la construcción de Estado, todos los colombianos las queremos. Yo creo que hay que tomar el norte y no dejarlo perder de el tema de la legitimidad. ¿Y qué es la legitimidad? Es un concepto que tiene dos variables, que es legalidad más transparencia. Legalidad más transparencia. ¿Qué significa eso? Que todos los actos pueden ser legales, estamos enmarcados en los derechos humanos, derecho internacional humanitario, pero la transparencia, que no haya ese tema como que no se le comunicó al país que hubieron niños que estaban dados de baja, todos los escándalos que hemos tenido, eso afecta a la transparencia, es ganar las mentes y los corazones. Y Ejército, por ejemplo, tiene un tema de acción integral que es muy importante, apoya a las comunidades, eso hay que seguirlo fortaleciendo, la legalidad y la transparencia dentro de las fuerzas militares. Legalidad, dice usted, porque a veces, bajo el amparo de la ley, se cometen también abusos. Claro. O que esté marcada la legalidad, pero que no sea transparente ante la opinión pública, como este caso, que no se le dio al país a conocer todo lo que había sucedido. ¿Es necesario que continúe un ministro civil en el Ministerio de Defensa? Sin lugar a dudas, yo creo que es una base de la democracia, de las democracias modernas, que haya un ministro civil que dé política pública y que también pueda articular con los demás entes, que no sea un ministro que genere polarización y más peleas. Necesitamos es un gerente de la defensa. Bueno, ahí lo han visto ustedes. El Néstor Rosanía, quien es el director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz. La conclusión, falló la inteligencia. Falló la inteligencia y hay que seguir apoyando a las fuerzas militares y también hay que decirle al gobierno que es hora de reevaluar su política en seguridad y defensa. Néstor, muchísimas gracias Diego, a ti. por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí, echar lápiz y ayudarnos a entender y a resolver en gran medida tantos interrogantes y preguntas que hay sobre estos temas tan polémicos. Hoy, en la mira, nuestras Fuerzas Armadas. Por eso hemos preguntado, ¿considera usted acertada la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero? ¿Sí o no? Ya van 19.000 votos, si la consideran acertada, el 82%, no, 18%. Lo vimos hoy.